Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gianmarco Bedetti, soy estudiante de la Universidad Santiago Mariño, extensión Por la Mar. Y el día de hoy les vengo a plasmar, a enseñar un ejercicio de fuerzas estáticas. Pero antes de eso tenemos que identificar qué son. Las fuerzas estáticas son todas aquellas fuerzas, fuerzas magnitudes vectoriales, las cuales nos permiten mantener un cuerpo en reposo o mantener un equilibrio estático en él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la suma de todas las fuerzas que interactúan en un objeto o un individuo tienen que ser igual a cero. Esto se puede ver reflejado en un objeto que no se mueve o uno que mantiene una velocidad constante con una dirección lineal. Ahí está manteniendo un estado de equilibrio estático. Equilibrio estático, todas las fuerzas iguales a cero. Para determinar esto, vamos a plasmar un ejercicio que representé en mi trabajo, el cual se desea colgar tres hamacas a un anillo que está colocado en la pared. Cada hamaca va a ejercer una fuerza, obviamente, ante este anillo. Entonces tenemos aquí la conexión en la pared. Hay una hamaca que está colgada en esta dirección, otra aquí y otra aquí abajo. Vamos a tener tres hamacas conectadas así. Sabemos de que aquí entre este y esta hamaca hay un ángulo de 30 grados. Cada una va a ejercer una fuerza al anillo. Esta va a ser de 150 newtons, esta de 170 y esta de 50 newtons. Entonces, como habíamos dicho, para que un cuerpo se mantenga en equilibrio estático, que no se mueva, queremos que toda la sumatoria de sus fuerzas sean iguales a cero, tenemos que representarlo en el eje X y en el eje Y. Entonces decimos de que aquí la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. ¿Qué fuerzas están interactuando en X? Tenemos aquí todo lo que está hacia la derecha es positivo. Sería 170 newtons más la componente en X de este vector. ¿Cuál será su componente en X? Pues será su magnitud por el coseno del ángulo. En este caso 30 grados. Esto me va a dar un resultado de 299.9 newtons. Las fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles están interactuando en Y? Fuerzas en Y igual a 0. Hacia abajo está el 50. Significa que estos 50 newtons van a ser negativos. Aquí está. Como tenemos nuestros 150 newtons de componente en X, también vamos a tener su componente en Y. Como está hacia arriba va a ser positivo. Entonces serán 150 por el seno de 30, porque es su componente en Y, menos, porque está hacia abajo, 50 newtons. Y esto va a ser igual a 25 newtons. Para lograr calcular la fuerza resultante en todo este diagrama, vamos a utilizar Pitágoras porque son tres fuerzas. Entonces diremos que mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 299.9 newtons al cuadrado más 25 newtons al cuadrado. Esto me va a dar un valor de 300.94 newtons. Esta va a ser la fuerza que se esté generando en todo este diagrama. Pero también, digamos que queremos saber cuál es el ángulo que va a poseer esta fuerza, hacia dónde va a estar su dirección. Entonces, esto es muy fácil. Decimos de que, digamos que este ángulo, un ángulo con esta simbología, va a ser igual a la tangente a la menos 1 o arctangente de 25, componente en Y, entre la resultante en X, 299.90. Entonces esto me va a dar igual a un ángulo de 4,76 grados. Entonces mi fuerza resultante, mi vector de fuerza va a tener 300.94 en un ángulo de 4,76 grados. Vamos a enseñarlo aquí, más cerca, para que se vea. Aquí tenemos el diagrama directamente colocado. Sumatoria de fuerzas en X. Aquí está todo.
Aquí tenemos el resultado. Sumatoria de fuerzas en Y. Todo lo que antes he descrito. Entonces aquí estaría el resultado, la fuerza resultante. Esto sería todo. Muchísimas gracias.